en cuanto a la resolución que has comentado, que aprobamos en el Parlamento Europeo. La semana pasada, cuando la votamos, se condenaba esta sentencia, el Partido Popular Español no la votó a favor. La mayoría de sus colegas europeos sí que lo hicieron, pero los eurodiputados españoles del PP no. Hola, muy buenos días a todos. Una vez más aquí en Tendencias Globales en nuestro canal. Pues bien, hoy veréis que no estoy acompañada por Luis Soler, mi compañero habitual, sino que tengo a alguien muy especial. Y esto es porque esta semana, por primera vez, pues iniciamos una sección nueva de entrevistas. Alicia Oms, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Cristina por invitarme a la SER Menorca a hablar sobre algunas de las cositas que están pasando por aquí, por Bruselas. Así que muchas gracias por la invitación. De nada, a ti por tenerte. De hecho, Alicia Oms es una eurodiputada muy joven y forma parte del Partido Socialista Obrero Español ahí en la Eurocámara. De hecho, Alicia es una persona con una trayectoria vital ya bastante impresionante. Es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y además tiene un máster en Diplomacia y Función Pública Internacional por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. Aparte de dedicarse arduamente a todo lo que es la actividad política, tanto ya sea por el partido en sí, como también a nivel de las juventudes socialistas europeas y las nuestras, ¿verdad? Sí, así es. Soy presidenta de las Juventudes Socialistas Europeas y también estoy muy implicada con las Juventudes Socialistas de Baleares, igual que con las de España. Perfecto. Pues bien, Alicia, estamos muy contentos de que hoy puedas estar aquí con nosotros porque estas últimas semanas hemos tratado los temas de presupuestos europeos, Estado de Derecho, todo lo que está sucediendo con Hungría y Polonia. Y bueno, nos hemos acabado fijando que ahora mismo en Polonia la situación de las mujeres no es que digamos muy positiva. Entonces, para nosotros es una gran suerte que estés aquí porque nos podrás dar esa visión desde adentro. Nos podrás comentar cómo se siente, cómo se vive ese día a día, cómo es todo. Y qué mejor que empezar con una pregunta un poco más amplia, que en este caso es nuestros queridos presupuestos europeos. Bueno, nos gustaría acabar de entender bien por qué se dice que estos presupuestos pues, son históricos y finalmente qué implicaría su aprobación para todos los europeos. Bueno, como bien decíais, hace una semana se ha llegado a un principio de acuerdo para el presupuesto plurianual, que es el presupuesto que se aprueba en la Unión Europea cada 7 años. El que se está a punto de aprobar ahora es el que cubre los años 21-27, por lo tanto, se puede decir prácticamente que va a definir la política europea de la próxima década. El marco financiero plurianual, que es el nombre oficial de este presupuesto, tendrá un montante total de 1,8 billones de euros, que es lo que se ha acordado, y es histórico por distintas razones. Y me gustaría centrarme en dos ahora mismo en concreto, pero bueno, seguro que durante la conversación van surgiendo algunas más. La primera razón es porque incluye el ya famoso plan de recuperación para la crisis del coronavirus. Este plan de recuperación, por el que España va a recibir 140.000 millones de euros, es en sí un paso muy importante para la integración europea, porque por primera vez mutualiza deuda. Esto era algo impensable antes de la pandemia. Para aquellos que no entiendan un poco qué significa lo de mutualizar la deuda quiere decir que la Unión Europea en su conjunto, y no solo los Estados miembros individualmente, piden préstamos a los mercados para que puedan financiar inversiones. Este endeudamiento conjunto de la Unión Europea será más fácil de devolver porque lo haremos entre todos los países miembros y evitaremos que los países que necesitan más dinero, como puede ser el caso de España, se endeuden solos, lo que podría provocar una crisis de deuda como ya pasó en 2012. Es un paso muy importante por lo que significa en cuanto a la solidaridad, que es uno de los pilares de la fundación de la Unión Europea, y los países en principio menos afectados por la crisis comparten parte de la deuda con los más afectados. Por tanto, yo creo que es un paso gigante
en cuanto a esta negociación. Y la segunda razón que quiero subrayar es el contenido de este marco financiero plurianual. En verano, la propuesta que presentaron los Estados miembros recortaba bastante en algunos programas, pero estos meses, desde el Parlamento Europeo, el Grupo Socialista y otros han conseguido que se aumente en 16.000 millones de euros la propuesta inicial del Consejo. El resultado final que se plasma bien en las prioridades del futuro de la Unión Europea son, por ejemplo, la transición ecológica, de la que se habla mucho, la adaptación a las revoluciones tecnológicas, como la digitalización, y una mayor protección para quienes más la necesitan. Y para hablar muy brevemente de cada una de ellas, el presupuesto asegura una cuantía de dinero muy importante para el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que debe transformar nuestras economías para que en 2030 se reduzcan las emisiones de CO2 al 60% y en 2050 al 100%. Para eso pero es un proceso muy complicado, porque ahí tiene que haber un cambio radical. Pero está demostrado científicamente que se puede hacer y también tenemos que ser conscientes que se tiene que hacer. El cambio climático amenaza nuestro modelo de vida y la biodiversidad de la Tierra. Y si no lo frenamos, las consecuencias serán irreversibles directamente. En cuanto a la tecnología y la digitalización, el presupuesto contempla múltiples inversiones para que Europa tenga una industria digital fuerte, innovadora y productiva que pueda competir con quienes ahora dominan ese mercado, que son Estados Unidos y China, porque no podemos dejar que otros países con una concepción de la ética pública muy distinta a la nuestra dominen de tal manera un ámbito de nuestra vida privada tan importante como es el digital. Y finalmente, las inversiones previstas para que la Unión Europea tenga un papel más importante en el ámbito social, creo que es muy importante destacarlo. En materia de sanidad, por ejemplo, se contempla la Unión Sanitaria Europea y más presupuesto también para investigación con el programa Horizonte. Y en materia de educación, que esto interesará mucho a los jóvenes, se refuerza el programa Erasmus y el Creative Europe. Por tanto, como podéis ver, se consideran históricos porque dan pasos agigantados en materias que son fundamentales para el futuro de la Unión. Realmente es muy interesante lo que estás contando porque vemos que no es simplemente, bueno, digamos que la gente de a pie pensamos en presupuestos igual a crisis por el coronavirus, todo lo que nos viene encima y no vemos mucho más allá, pero por lo que nos acabas de explicar, lo que se está dibujando con estos presupuestos es esa Europa que realmente queremos llegar a alcanzar. Una Europa completamente diferente, mucho más moderna, mucho más verde, digital y bueno, que pone nuestra política, ideología, nuestra ética y morales delante de todo. Y hablando de eso, Alicia, nos gustaría preguntarte una cosa. Hemos escuchado también que, bueno, digamos que para que se aprueben estos presupuestos hay esa cláusula de incondicionalidad del Estado de Derecho. Claro, aquí nosotros esto nos cuesta un poco de entender, ¿no? Porque se supone que la construcción de la Unión Europea se fundamenta en el Estado de Derecho, digamos que es uno de los principios básicos. Pero realmente esto, ¿qué importancia tiene? ¿Es algo que se dice o que realmente se pone a la práctica? Y si nos ayudas a entender un poco lo que es Estado de Derecho, también, claro, nos gustaría ver a la contra, qué significaría para nosotros que no existiera un Estado de Derecho, ¿no? Y si, por ejemplo, nos podrías dar algún de alguna cosa que esté sucediendo aquí por Europa, en alguno de los Estados miembros, que nos ayude a entender la importancia de defender el Estado de Derecho. Bueno, empezando por el principio, como sabréis, por Estado de Derecho entendemos una forma de gobernanza en que todas las personas estamos sometidas pues, a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Además, entendemos que en un país donde reina el Estado de Derecho se respetan los derechos humanos. Por eso, para que un país sea considerado democrático, es indispensable que se respete este Estado de Derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países fundadores de la Unión Europea empezaron a crear una alianza puramente económica en un principio. Pero el hecho de que todos ellos tuvieran sistemas políticos democráticos fue de gran importancia.
porque ello implicaba un adiós a dictaduras y sistemas autoritarios que habían llevado a la guerra y a la vulneración de los derechos humanos más básicos. La integración europea se ha basado en el Estado de Derecho desde entonces. Para que un país pudiese acceder a la Unión, tenía que cumplir unos requisitos. Entre estos requisitos se encontraba pues, el tema del Estado de Derecho. Estos requisitos eran reformas institucionales para que se respetara ese Estado de Derecho, por lo que España no pudo acceder a la Unión Europea hasta el 86, por ejemplo. Y cuando cayó el muro de Berlín durante los años 90, hubo una ola de democratización en Europa del Este, con los antiguos países soviéticos pidiendo acceso a la Unión Europea y acometiendo estas reformas importantes para ello. En cuanto a la pregunta de qué pasaría si no hubiera ese Estado de Derecho, si lo notaríamos o no, pues claro que lo notaríamos, evidentemente. A lo mejor no podríamos estar haciendo esta entrevista, porque si tuviésemos un gobierno autoritario, a lo mejor habría censurado de alguna manera esta cadena de radio, o a lo mejor nos amenazaría a los que estamos a favor de la democracia, como puedo ser yo o como puede ser tú misma. Sí. Probablemente tampoco podríamos acudir a la policía para denunciar situaciones que nos parecen injustas, porque la policía no serviría al interés del ciudadano, que es lo que tiene que hacer, como sí pasa hoy en España, sino que serviría al interés del régimen. Y como ejemplos tenemos, bueno, ya los has nombrado anteriormente, ya habéis estado hablando de estas semanas anteriores. En Europa tenemos la suerte de vivir en países donde se respeta este Estado de Derecho. Hasta hace poco todos los Estados miembros de la Unión Europea respetaban ese Estado de Derecho, la separación de poderes, pero en los últimos años hemos visto algún líder autoritario que intenta acumular poder y erosionar las instituciones de su país, como puede pasar en Hungría y en Polonia. Lo que nos tiene que recordar que la democracia no se puede dar por sentada, sino que tenemos que seguir luchando cada día para mejorarla. Cierto, es algo que pensamos que nacemos con ella y siempre estará con nosotros, pero como muy bien has dicho, en un suspiro podemos perderla. Pues ahora centrándonos un poco más en Hungría y Polonia, ya que estábamos sacando el tema, sabemos que ahora mismo están manteniendo pues un pulso con Bruselas. Entonces, bueno, es un poco mirando con una bola del futuro, a ver si tú la tienes. Y nos podrías comentar quién tiene las de ganar y, claro, quién tiene las de perder y este pulso político, ¿cómo podría solucionarse? Bueno, yo la verdad es que la bola no la tengo, pero sí que tengo, bueno, mi opinión al respecto, ¿no? Evidentemente, como decís, los gobiernos de Hungría y Polonia están echando un pulso a la Unión Europea en estos momentos. Es un poco complejo y hay que entender el proceso de toma de decisiones en Bruselas para poder entender el conjunto, ¿no? de lo que está pasando. ¿Cómo funciona, ¿no? Un poco todo. La Comisión Europea es la que propone las políticas que después se tienen que aprobar por el Parlamento Europeo y también por el Consejo. En el Consejo están representados los gobiernos nacionales y algunas decisiones en el Consejo se tienen que votar por unanimidad, sobre todo las más importantes, como puede ser el presupuesto. Así que algunas veces unos pocos gobiernos pueden bloquear una decisión que avala la Comisión y el Parlamento y la mayoría de los gobiernos, pero que ellos no avalan. Y es lo que están haciendo ahora mismo Hungría, Polonia y también Eslovenia, que se ha sumado al carro. Al presupuesto plurianual del que hemos hablado antes le falta la aprobación final por parte del Consejo y como es una decisión muy importante, se requiere esa unanimidad para aprobarlo. Pero os preguntaréis un poco por qué razón están bloqueando el presupuesto y por lo tanto también el plan de recuperación Hungría y Polonia. Pues es porque por primera vez hemos conseguido vincular ese presupuesto europeo al respeto del Estado de Derecho. Con este mecanismo, la Comisión Europea podría bloquear en cualquier momento las transferencias de fondos europeos que hace a un gobierno nacional si considera que se está vulnerando el Estado de Derecho. Y como he dicho antes, y como todos sabréis, los gobiernos de Hungría y Polonia llevan algunos años tomando decisiones que debilitan este Estado de Derecho. En Hungría, por ejemplo, muchos medios de comunicación denuncian acosos constantes por parte de las autoridades del Ejecutivo
e incluso se han llegado a cerrar universidades. Y en el caso de Polonia, el gobierno está tomando unas medidas que impiden la independencia de los jueces, silenciando a aquellos que son críticos, y también pues el tema del aborto que trataremos más adelante, supongo. Así que la única manera que tenemos de solventar esto es frenarles. No podemos dejar que se salgan con la suya. Y como ambos países necesitan de los fondos europeos, esta puede ser una buena manera. Para seguirse beneficiando de estar en la Unión Europea, tienen que volver a la democracia. Todos los gobiernos tienen que entender que la Unión Europea no es un cajero automático en el que tú vas y pides y te dan el dinero del que dispones o el que tú quieres, sino que es sobre todo una comunidad de valores. Por lo tanto, no podemos tener gobiernos autoritarios en la Unión, ya que va en contra de nuestros propios principios. Pero yo soy optimista, como he dicho antes. Como necesitan estos fondos tanto como nosotros, probablemente llegará un punto en el que podrán ceder. Pero bueno, esto lo veremos en las próximas semanas según vayan avanzando un poco las negociaciones y vean un poco todo lo que tienen por perder en este caso. Tendrán que frenar sus reformas autoritarias, pero incluso si no ceden, hay algunas maneras para esquivar ese veto, para esquivar esa unanimidad. Por ejemplo, hay diferentes opciones, ¿no? Pero se habla de una que lo que puede hacer es desvincular el plan de recuperación del presupuesto plurianual y aprobar individualmente y sin que sea necesaria la unanimidad el plan de recuperación y el mecanismo de Estado de Derecho. Entonces, Polonia y Hungría no tendrían nada que bloquear, por lo tanto, de una manera u otra acabarían cediendo. Se tendrían que ver también otras medidas que se pudieran tomar, pero bueno, yo creo que lo que están haciendo es eso, tomar un pulso a Bruselas, tomar un pulso, porque ellos mismos lo han dicho, están a favor del marco financiero, están a favor del mecanismo de recuperación, pero lo que les pica es el tema del Estado de Derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir firmes con nuestra posición y no dar ni un paso atrás, porque si no, al final acabarán haciendo pues lo que están haciendo, ¿no? Políticas autoritarias que lo único que hacen es perjudicar a su ciudadanía. Y en ese caso, bueno, en este futuro un tanto negro, si se acabara dando, distópico completamente, aquí quien perderíamos, a ver si compartes mi opinión, es todos básicamente, ¿no? Pierde la democracia, la Unión Europea y los ciudadanos. Claro, si no se aprueba este presupuesto, evidentemente, pero yo soy optimista, como ya he dicho, y espero que se llegue a un acuerdo, que cedan y que entiendan, sobre todo, que los ciudadanos van por delante y que no pueden seguir con esas políticas autoritarias que lo único que hacen es recortarles derechos. Gracias. Para terminar, nos gustaría tocar, como bien has dicho, es el tema del derecho al aborto. Estas últimas semanas está siendo noticia por todos los distintos sucesos que se están dando. De hecho, poniendo un poco en contexto la pregunta a los últimos acontecimientos, sabemos que la semana anterior, el jueves 27 de noviembre, el Parlamento Europeo condenó como un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres polacas la sentencia del tribunal, ¿no? Y al día siguiente, el viernes, volvió a haber una vez más manifestación, las mujeres salieron a la calle, digamos que el grupo de huelga de mujeres, no sé si pronunciarlo, Strajkobiet, volvieron allí. Hemos recogido las palabras que comentó una de sus líderes, Klementina Zujanov, que declaró en la agencia EFE, que dijo que las mujeres queremos que se vinculen los derechos humanos a los fondos europeos, porque son dos cosas que van juntas, exactamente lo que tú has dicho. Claro, entonces aquí, juntando un poco con la idea del pulso y de los derechos, nos preguntamos si realmente las instituciones europeas pueden ayudar, en este caso, a las mujeres polacas. O al ser cuestiones más de política doméstica, todo lo que se haga desde las instituciones europeas quedará más como bonitas palabras en la superficie, o realmente pueden tener un impacto real y ayudar a cambiar la arena política de Polonia. Bueno, este es otro de los ejemplos de las vulneraciones al Estado de Derecho que están cometiendo el gobierno polaco. Desde el Parlamento Europeo, como bien has dicho, lo condenamos y es una clara vulneración de los derechos humanos
que el mecanismo de Estado de Derecho, cuando sea aprobado, tendrá en cuenta cuando tenga que evaluar a Polonia. Por lo tanto, la Unión Europea va a poder ayudar a esas mujeres polacas no solo con condenas institucionales, sino también condenando los fondos de Polonia a que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres. Por tanto, sí que podríamos incidir en el caso de que se aprobara ese paquete del marco financiero, del plan de recuperación y que se vinculará al Estado de Derecho. Porque como bien decía pues Clementina Sujanov, las dos cosas tienen que ir de la mano. Y me gustaría añadir un detalle importante en cuanto a la resolución que has comentado, que aprobamos en el Parlamento Europeo. La semana pasada, cuando la votamos, se condenaba esta sentencia, el Partido Popular Español no la votó a favor. La mayoría de sus colegas europeos sí que lo hicieron, pero los eurodiputados españoles del PP no. Algunos votaron en contra, otros se abstuvieron y la eurodiputada del Partido Popular Balear, Rosa Estaràs, optó por no votar cuando había estado votando todo el día. Por tanto, fue un no voto un tanto hecho a posta, ¿no? Por así decirlo. Y esto es una muestra más de que el compromiso del Partido Popular con los derechos de las mujeres es muy cuestionable. En España ya han intentado en alguna ocasión recortar el derecho al aborto, por ejemplo, y creo que también demuestra el doble rasero que tiene el PP con la defensa de la democracia y los derechos humanos, porque no votando a favor de la resolución avalan a la justicia polaca, que claramente carece de independencia debido a las reformas autoritarias de su gobierno. Por tanto, creo que la ciudadanía debe ser consciente de también lo que vota, ¿no? Cada uno en este Parlamento, ya que, por si no lo saben, tenemos libertad de voto, cada uno puede votar lo que quiera y si no está a favor o en contra, podemos votar libremente. Entonces, esa fue su decisión y creo que debe saberse porque lo que está pasando en Polonia es inaceptable y que votarán en contra de esa resolución pues demuestra un poco la manera que tienen ellos de ver esa situación. Sí, que parece ser que lo acepten o estén de acuerdo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alicia Ons, por estar aquí hoy con nosotros y por ser nuestra primera entrevista. Tiene mucho mérito. Te lo agradecemos muchísimo de todo corazón. Y bueno, como ya sabéis, podéis seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo capítulo.